Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Valencia Desamparados y Betel Costa Rica presenta su programa Avivando la Fe. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, del 7 al 8. Evangelio de San Mateo. Hemos venido hablando un poquito de la mente. Gloria al Señor. Todavía hay otros espacios ahí. Pero ya hemos venido viendo y adentrándonos un poquito en el cómo resolver los momentos de conflicto. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahora nosotros somos duales. Y Jesús fue dual. Y usted dice, ¿cómo? Sí, fue dual. Fue 100% hombre y hombre entre los hombres. Y además era Dios. Pero dice la Biblia, ¿no sabéis que aquellos a quienes vino la palabra se les dijo, dioses sois? Ahora nosotros somos duales. Y luchamos contra una naturaleza caída y otra que trata de conquistar totalmente todo el terreno que le pertenece a Dios porque lo compró. Entonces, cuando los finqueros no hacen linderos, no trabajan la finca, la tienen un poco abandonada, ¿sabe qué pasa? Se meten los precaristas. ¿Y cómo sabe usted? Ay, porque yo fui precarista. Yo fui invasor de tierras desde muy niño. Entonces, yo sé cómo es que se desposeen terrenos, cómo hacer una cooperativa. Yo conocí a Vargas Carbonell, a Fabias, a Rodrigo, a este que está ahora en la caja, y muchos de todos los movimientos de autogestión campesina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la invaden. Pero si el terreno está poseído, trabajado, limpio, legalizado, es muy difícil que lo haga. Pero cuando está todo encharralado, uno se mete por aquí, el otro se mete por allá. Cuando usted va a descubrir en la finca hay varios ranchos, hermano. ¿Qué fue? Los enemigos tomaron, gloria al Señor. Y hay invasiones más grandes, como las que usted está viendo en el mundo. Y hay pueblos como esos que han vivido invadidos por centenas de años, como es el caso de Ucrania. Ha estado entre 3, 4 bandos y está unas cuantas decenas de años con uno, después con otro, porque es una mezcla de pueblos. Por eso Dios procura que nosotros seamos un pueblo con una identidad, que podamos conquistar todo lo que Él sabe que ha puesto en nosotros para conquistar. Y la lucha de nuestra mente, la más dura, la más difícil, es conquistarnos a nosotros mismos. No hay peor enemigo que enemigo mismo. En la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Rafael, abajo Desamparados, en San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración a las 7 p.m. Jueves, culto de estudio a las 7 p.m. Domingo, culto evangelístico a las 9:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 600 metros norte del Centro Comercial Zona Centro en San Rafael, abajo Desamparados, en San José. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, hermano, ¿cómo resolver ese conflicto? ¿Cómo actuar? ¿Cómo puedo yo obtener victoria? Y no estar en el sub y baja, ni sentirme como el yo-yo. Ahora, todos lo vamos a llegar a sentir. Me hizo una pregunta un pastor yendo de camino y me dice: pastor, ¿qué piensa usted que era el aguijón de Pablo?
Unos dicen que era la vista, era esto, era aquello. Y yo le dije, yo no quisiera estar en el lugar de él. Porque yo había pensado, o he sentido muchas veces, que el problema no era físico, era espiritual, emocional. Y que contra lo que él luchaba era contra la vana y la gloria. Porque él fue número uno en su tiempo, en su época, entre los que estaba. Y él lo sabía y la gente lo reconocía. Y llegó a ser número uno en el servicio a Dios. Pero entonces Dios le puso una buena cantidad de sufrimientos para transformarlo y mantenerlo bajito. Y le rogaba a Dios que se lo quitara. Pero dice, conozco un hombre sin el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, que fue arrebatado hasta el paraíso. En tal hombre yo me gloriaré y no en otro. Pero estaba hablando de él. Pero el Señor le dio un aguijón, dice. Para mantenerlo bajito, porque si no le pasa las del diablo en el cielo. Y sí que le puede pasar a uno como pastor cuando uno cree como Mr. X, que caballos como yo no hay dos. ¿Se acuerdan, verdad? Seguro soy muy viejo, pero esa era una fábula que había de un caballo que hablaba. Sí, Mr. X. Pensaba que no había un segundo caballo como él. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, es importante resolver Mateo capítulo 4. Vamos a leerlo hasta el 11. Dice la palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer todos al unísono, juntos. Vamos a ver cómo Jesús ganó la batalla de la mente, cómo la superó, porque era 100% hombre y 100% Dios. Eso los mejores teólogos no los pueden explicar, porque la Biblia dice que es un misterio. Se llama el misterio de la piedad. Gloria al Señor. Ahí a la hermana se le cayó algo de la Biblia. Ahí es. Gloria a Dios. Ahora sí, todos acá. Leemos al contar 3. 1, 2 y 3. 4, 1, San Mateo. Entonces, todos juntos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo resolver los momentos de conflicto? Espiritualmente hablando. Es importante que nosotros veamos que hay un modelo perfecto. ¿Y quién es? Jesús. Él es el modelo perfecto. Él es el hombre perfecto. Él es el segundo Adán. Pero no precisamente por
para nuestro entendimiento se dice que Él fue el segundo Adán, porque el primer Adán era de la tierra, pero el que le antecedía, según lo que dice el Evangelio de Juan, era el que estaba posando para ser el primero. Y dijo Dios, el Dios eterno, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, porque el día que Dios creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios, fue creado. Nos quedó la imagen, pero no la semejanza, porque la semejanza con Dios, en su carácter, en su forma de pensar, actuar y de ser, fue lo que cambió en nosotros a causa del pecado. Porque el hombre creyó una palabra de mentira, de engaño. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, cuando el diablo habla, de lo suyo habla, y solo mentira sabe hablar. Y cuando nos damos cuenta que el mundo entero está bajo el poder del maligno y la influencia del maligno, hay que tener cuidado porque hay mucha mentira en el ambiente. Pero Dios es Dios y Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Permite que sea tentado. Pues este mismo pasaje dice en el capítulo 4, si lo observa detenidamente, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y está escrito con mayúscula, por el Espíritu Santo al desierto. Jesús nunca fue conducido por otro espíritu que no fuera el Espíritu de Dios. Pero más adelante en el pasaje vemos que cuando llegó el tentador, lo asaltó y Jesús fue trasladado en una lucha espiritual a diferentes lugares. Y Dios lo permitió, porque era una prueba. Entonces estuvo en el monte muy alto. Yo no sé si fue en el monte Ararat o fue en el Himalaya. Dice que era muy alto. Desde el punto que tenía la panorámica como estaba Abraham en la montaña cuando Dios le hizo la promesa y le dijo: toda esta tierra, hasta donde alcancen ver tus ojos desde este punto, después de haber dejado a tu sobrino y separarte y haber levantado altares y estar, todo eso, incluyendo lo que él tiene, será tuyo y de tu descendencia. ¿Se da cuenta? Esto era algo parecido, pero era aquí el ataque. No sé si usted lo entiende. Era un ataque. Era un ataque mental. Era una lucha cuerpo a cuerpo con el mismo diablo. Ya lo había apaleado en el cielo. Ya lo había apaleado en el Jordán. Pero ese diablo no se rinde, hermano. Es ahí uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Muchas veces en el momento de lucha nos dejamos caer al suelo. Y ahí está. Entonces no, ¿para qué diablo voy a ir a la iglesia? No me siento, estoy mal, voy a ir a servir de paraguas. Y el diablo le dice: eso es, haga caso. Tal vez cuando Dios lo iba a visitar y lo iba a fortalecer y el Espíritu Santo, y él está robando. Sí. Y más si el cónyuge, ¿verdad? Le dice: y para eso es que vamos a la iglesia. Usted va a ir, yo no voy. Si quiere vaya usted y sea el hipócrita. Se identifican, ¿verdad? Eso es así. Es una lucha. Y ese diablo, hermano, tiene miles de años de batallar con gente. Y es como los pescadores. Él tiene todo el tiempo del mundo. Él espera el momento en que usted esté vulnerable y lo ataca y le manda un montón de emisarios. Bendice a Dios. Bien. Y no falta el mensajillo que le diga yo. Por eso yo no sé si seguir con esto y continuar. Porque ¿para qué? ¿No vale la pena?
demuéstrele que usted tiene valor y que de amor nadie se muere. Aunque usted no lo crea. Y luego le dice a usted ve que le dicen cositas, oiga. Otras mejores que ella, que él lo están esperando a usted. Recuerda aquel día en el taxi, en el bus, aquel hombre. Y aquel con BMW le tocó el pito y le dijo, preciosa. Y este es así, garita. Esa es la batalla del enemigo. Ese es el engaño y es aquí. Y es un juego con palabras. Ahí vemos que el diablo lo atacó directamente a Jesús y usó lo mejor de la artillería que tenía. Y aquel que el enemigo está usando allá afuera, dichosa su esposa, dichoso su esposo. Se va a enfrentar. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, hermanos, ¿cómo resolver ese momento difícil? Bueno, aunque Jesús era todo esto, plenamente hombre y plenamente Dios, se enfrentó a esas dificultades. En el cielo fue fácil. Yo en el cielo le dije, Satanás, desaparece de mi vista. Y cayó como un rayo, le dijo a los discípulos. Un batacazo se dio donde cayó. Fue una palabra de autoridad. Y como Dios le habló. Y como Dios lo recetó. Pero ahora estaban en otro estadio, en otro terreno, bajo otras condiciones. Porque seguramente el diablo apeló. Señor fiscal, no es justo, Padre eterno. Yo sé que usted me creó y todo, yo no me he portado tan bien. Pero es que ya y aquí él y usted están en plena autoridad. Yo he tenido que andar buscando, viviendo alquilado ahí por un planeta y otro. Aquí ando todo chasparreado del quemonazo que me dio con aquella palabra. Me gustaría que nos enfrentemos allá en el otro estadio, en el otro terreno, en otras condiciones, de tú a tú, como lo hizo el primero, y le gané. Tengo derecho a apelar a un segundo round. Pero esta vez todos los rounds que peleara los iba a perder, hermano. No sé si me explico, porque estamos hablando de una lucha mental. Qué tremendo, hermano. Entonces dice, bueno, ok, vamos a bajar de condición. Porque es así, las luchas son así. Hasta que usted no esté en el peso y en igualdad de condiciones, no puede pelear con el otro. Tiene que subir o tiene que bajar de peso, pero tiene que estar parejo. ¿Aló? Sí. Entonces, vea qué terrible, hermano. Aquí Jesús en esos momentos, con hambre, después de 40 días, que hice, y 40 noches, sin agua ni comida, eso es violento. Y el diablo siempre le va a meter dudas a usted. De sus hijos, de sus hijas, de su cónyuge, de los hermanos, de los líderes. Él va a trabajar con la duda. Y a Jesús le entró por ahí. Usted dice, usted piensa que usted es el Hijo de Dios, que usted es elegido. A ver si lo eres. Estoy parafraseándolo, está en la Biblia, ¿sí o no? Si es que eres de verdad el Hijo de Dios, porque mucha gente anda diciendo aquí en los barrios que es cuento, que usted es un hijo de fornicación, que usted es un engaño, una mala alianza que iba a hacer José. No, y la gente lo decía, los sacerdotes también. Y a veces se lo dijeron a Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación, como algunos por ahí. Era por decírselo a Jesús en la cara. Y yo me imagino que Jesús dice, qué diablo, no ha llegado la hora, pero le daría un reventón. Porque el diablo cuando no lo ataca directo se mete en otros para atacarlo y humillarlo y avergonzarlo y delante de la gente. Pero usted tiene que estar seguro de quién usted es.
Y eso es convicción, eso es posición mental. Y hay, yo no sé, este Pablo habla muy bonito y todo, pero ya yo he oído que antes apaleaba a cristianos, que recogió la ropa de Esteban, que apaleó a muchos y los hizo blasfemar. Y era un pecador, y que ahora se metió con el buco que es de ellos, pero no, eso es una trama. Había que estar bien parado, hermano. Pero él sabía lo que había visto, él sabía lo que había sentido. Entonces imagínese, si usted no se para bien, el familiar cuando se pelea con usted, el primo, el tío, el abuelo y de todo, y que tal vez tiene opiniones distintas respecto a la espiritualidad y visión de vida, lo ataca, lo va a meter en duda. Pero hermano, hay gente que tiene una salida. Yo lo he dicho muchas veces y siempre lo voy a recordar. Porque a veces la gente preparada, yo sé que un periodista muy preparado, aparte de periodista, era abogado y todo, una vez le dijo al hermano Pablo, ¿usted cree en Cristo? ¿Sí? ¿Y usted cree que está en el cielo? Sí. Y si no estuviera en el cielo y Cristo estuviera en el infierno, ¿usted qué hace? Y el hermano ni siquiera pensó mucho para responder, dice, yo lo que sé es que desde el día que Cristo vino a mi vida y yo lo acepté, solo bien me ha hecho. Y yo quiero estar ahora y el resto de mi vida y la eternidad. Y si Él no está en el cielo y está en el infierno, yo quiero vivir donde Él está. Y se le cayeron los argumentos al hombre y no pudo decir nada. Y yo dije, qué buena es, a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Porque de eso se trata, de estar con Cristo en la eternidad. Y sabemos dónde está Él. Por la experiencia, por la palabra, por el testimonio, por la seguridad de todas las cosas que aseguró y se cumplen a través de los siglos y se siguen cumpliendo y pronto van a culminar. ¿Ve? Por eso hay que pensar, ese canto, cuando cantamos hay que cantar con el entendimiento. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y fragilidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está sentado intercediendo por nosotros día y noche. No hay nada que lo pueda detener. El cielo vigila sobre usted 24/7 y horas extras. No hay nada que Él no sepa de usted y de mí. Y conoce sus luchas y sus batallas. Bendice a Dios. Yo no sé si usted siente, ya yo siento dificultades para respirar. Porque eso es demasiado maravilloso. Porque Dios no miente jamás. Entonces, en esos momentos de mayor vulnerabilidad, Jesús mostró emociones humanas. En su vida Él las mostró y también supo llorar. Yo no creo que Jesús era un amargado. Jesús era el hombre más tierno, prudente en su actuar, en sus palabras, un ejemplo perfecto, el modelo de hombre perfecto. ¿Cuántos glorifican al Señor? Así que, hermano, Jesús, después de cumplir con la obediencia, después de someterse al bautismo, después de que Él oró por Juan y Juan oró por Él, después de que el Espíritu desciende, es llevado a esta prueba. Entonces, en los momentos en que usted y yo nos estamos sometiendo a Dios, espere la prueba, o antes o después, pero espérela siempre. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Porque sabía que iba a venir una prueba. Se fue y se metió al desierto en ayuno y en oración.
y se aseguro que se llevó todos los rollos. O necesitaba llevárselos. Jesús leía la Biblia. Él había dictado desde el cielo. Pero sin embargo, muchas veces en el templo la tomó para leer. En el camino de Emaús, piense en la Biblia. Ahora camine sobre la Biblia. En el camino de Emaús, él no llevaba, acababa de bajar del trono, resucitado con el sello de toda potestad y autoridad en el cielo y en la tierra, arriba y abajo. Y se juntó a Cleofas y al otro compañero en el camino. Y entonces él le pidió la Biblia prestada y comenzó enseñándole por Moisés, la ley y los profetas, y en el libro de los Salmos todo lo que la profecía decía a él. Y mientras él hablaba esa palabra, dice que el corazón les ardía. Entonces, para los momentos de lucha y tentación, usted necesita tener oración, tener ayuno y vivir en ese estilo, estar luchando, estar con la palabra. Ya lo vimos, ¿verdad? El pasaje del libro de Josué, vimos el pasaje del libro de los Salmos en el capítulo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, medita. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tu tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malignos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, es que esta es una guerra espiritual y usted no puede hacerlo sin palabra. Usted por lo menos unas 5 o 6 Biblias debe tener en el teléfono, pero si solo Facebook y está adherido a un montón de cosas, no está adherido a la página de la iglesia, no ve los mensajes, no repite, no escucha, no lee, ¿con qué armas usted se va a enfrentar? No se congrega. Y hay quienes no se congregan porque no pueden, es que el trabajo no lo permite o la salud. Y Dios conoce esas cosas. Todos hemos tenido tiempos en que no nos hemos podido congregar o el médico le mandó reposo. Pero el creyente debe congregarse. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué problema? Apenas estamos en el primer punto y son 5. Así que vamos a aprovechar este día de cena del Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, Jesús enfrentó el hambre, el cansancio, el agotamiento. ¿Cuántos nos identificamos con esas cosas? Hay días que uno va al trabajo y tuvo un día difícil mental, el trabajo, la computadora y esto, ¿qué? Esther. Y uno dice, hoy no quiero ir al culto, estoy cansado. Y está frío. Uy, un cafecito de eso de los que me hace mami, mi esposa y de todo. Y que ha sido tan duro con este jefe y este trabajo, todo. Que solo me abracen un poquito. Y si la cosa está fea y sabe que no le va a pasar, le dice ahí mismo en oficina, le ofrezco a Dalila, ¿qué le parece? Y Dalila llega y le dice, mi rey, no lo vi tomar café ni desayunar. Anda en ayuno. No. No sé, lo veo un poco tristón. ¿Por qué no nos damos una vueltita? ¿Y cómo sabe usted, Garita? Sí, hasta bailar me han invitado. ¿Cuánto tiempo de no verte? Oiga, usted no cambia. Que va, mano, yo sé que es cuento, yo me veo a mí mismo y yo sé que he cambiado. Ya sé que ese diablo se la sabe de todas a todas. No le coma cuento. Él lo engaña. Si usted se deja, la engaña, lo engaña. ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces, ¿cómo maneja él estos temas? Con la confianza en la palabra de Dios. Además, con oración y luego con ayuno. ¿Cómo estamos en ese punto? Oiga que no dije cómo están. Dije cómo estamos. Es mejor involucrarse porque amigo mismo también es de carne y hueso. Aquí ninguno tiene alas ni ha alcanzado el cielo todavía. Dichosos de aquí en adelante los que descansaron en el Señor. Ya ni la muerte, ni el cansancio, ni los problemas. Y uno dice, que me muera cuando estoy deprimido. Ojalá el día que yo me muera van a ver. Es por depresión que usted dice todo eso.
Pero ya cuando lo soca la pelona y el corazón comienza a parársele a uno y el aire a faltarle, hermano, uno dice, Dios, los hijos están pequeños, todavía falta uno que crecer, hermano. Y comienza un montón de discusiones. ¿Y cómo sabe usted? Porque lo he vivido. ¿Cuánto glorifican a Dios? Bien, entonces, ¿cómo estamos usando la palabra? La estadística decía hasta hace 2 años, no ahorita, que 700 cristianos al día estaban dejando de leer la Biblia. Se levantó un poquito en el tiempo de pandemia porque todo el mundo tenía miedo y volvimos atrás y sigue decayendo. ¿Cuántas veces Jesús dijo en las tentaciones, escrito está? Todas las veces. Entonces se fortaleció en Dios, se fortaleció en oración, se fortaleció en ayuno, estaba lleno del Espíritu y enfrentó la lucha mental, la angustia y las ofertas, porque el diablo le hizo todo. Primero le dijo, no quiso hacer el pan, ves que usted no tiene poder. A ver, decía un hombre, vea qué terrible, lo conocí, tenía una cantina después de don Víctor Salas, que yo iba a vender empanadas y iba para el Mar Norte a comprar la carne y salía en las tardes con pantaloncitos cortos a la pulpería de don Víctor Vargas a vender. Y después uno de estos de apellido, y decía, el día que Cheborrenco lo sanen en esa iglesia, y Cheborrenco, Chevo le decían, era un paisano mío de color un poco más oscuro que yo, y él cuando oraba gritaba y golpeaba el púlpito, tenía sus emociones, era un hombre parece abandonado, solo. El día que a Cheborrenco lo compongan, ese día yo me convierto. Mientras tanto sigo vendiendo guaro y bebiendo guaro. Bueno, siguió, dejó zona sur y aquí por Guapiles, tomando guaro, tenía por ahí otro negocio, se fue en el carro, se cayó en un puente y comenzó a llenarse de agua, quedaron las puertas trabadas y se fue ahogando poquito a poco hasta ahogarse. Porque hay gente que para aceptar a Dios le pone condiciones. ¡Qué osadía, hermano! Es seguro que si Dios le cumple, tampoco le van a hacer caso. ¿Cuánto glorifican al Señor? Jesús nunca hizo milagros para satisfacer a la gente. Hizo los milagros que eran necesarios para cumplir los propósitos de Dios. Así que no vaya usted esperando que por todos los que usted ora se van a sanar. Y Jesús en ocasiones no quedó ni uno enfermo de la gente que llegaba, pero otras veces sí. ¿Cuánto glorifican al Señor? Muy bien. Vamos a ir cerrando porque tenemos cena. Jesús no solamente este sentido de luchas tenía, sino que Él era quizás el hombre más sensible que haya vivido sobre esta tierra. Él trató con niños, trató con ancianos y era movido a lo que movió a Jesús toda su vida fue el amor y la compasión. Porque al ver las multitudes como ovejas sin pastor, ¿tuvo qué? Cuando entró la mujer encorvada al templo, tuvo compasión de ella. Y le puso la mano y le dije, mujer, eres libre de tu enfermedad, porque tenía un espíritu que la hacía andar en corva. Ese diablo le dijo, diablo, bájese, deje de andar a caballo, usted no puede ocupar a esta señora de caballo más. Y al instante la señora se enderezó, porque la compasión es movida por el amor. ¿Aló? Así que Jesús no solo mostró dominio, hermano, sobre los poderes de las tinieblas, sino que también Él mostró el dominio sobre sus emociones. Tampoco fue que Jesús se quedó llorando con Marta y María, Lázaro todo el día. No, Él venía a hacer un trabajo. Lloró, se conmovió. En Lázaro y en la familia de Lázaro, su amigo, donde él comió y bebió, vio el dolor de toda la humanidad, desde Adán hasta la fecha. Y él lloró de compasión.
pensando en lo que la desobediencia ha causado al hombre hasta el día de hoy. Y Él no se reservó las lágrimas. Él mismo enseñó que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, hermano. Y a veces es más difícil, hermano, reír y gozarse en la bendición de otro. Eso dice que Dios, pero quién sabe qué negocio hizo. Y ese religioso, seguro el diablo le dio eso. ¿Cuándo el diablo hace cosas buenas? No lo hace. Él solo habla mentira y actúa mal siempre. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Dios hace llover sobre buenos y malos? ¿Sí o no? ¿Hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Hace producir las tierras de todos aunque siempre marihuana? Sí, porque esa es la orden que Él dio a la naturaleza. Lo que yo tengo que saber es qué clase de semilla siembro, tanto hablando físicamente como espiritualmente, porque hay matas que son venenosas. Si un niño o algo se come esa fruta o la prueba, se muere. O sea, pastor, hay hierbas que tienen efectos secundarios y lo pueden matar a uno si se ¿cómo dice? Sobredosifica, exactamente. Sí puede tener efectos secundarios. De ahí que viene este término, use pero no abuse. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, es importante que entendamos entonces que es necesario que tengamos empatía con el que está sufriendo, con el que está luchando, con el que está batallando, en oración, en acciones, hasta donde nos sea posible. Pero Jesús no se quedó deprimido. Y ya Lázaro resucitado, que fue tan triste que mi amigo muriera. Y ya dejar de predicar, hermano. Y a veces nosotros nos dejamos llevar, algunos, por las emociones. No dije se dejan, nos dejamos llevar. Y hay personas que nos llegan a ser queridas en el Señor. Y han dejado huella. En el mundo espiritual, hermano, hay gente que uno llega a amarla más que a la propia familia natural de donde salió. No es que no los ame, pero hay un ligamen espiritual. Y entonces, si nos dejamos llevar, alguien nos tiene que ubicar. Cinco meses después de muerto el hermano Carlos Guerra, todavía pasó algo. La mamá de Esther me llegó con unos documentos y unas cosas y me dio unos impactos tan increíbles que seguí llorando. Entonces tuve una reunión y cuando hablamos ahí, otra vez volví a llorar. Y uno de los compañeros me dijo, hermano, entendemos, todos queremos al hermano y todo, y lo extrañamos y ya él está bien, pero creo que tiene que tratar de superar eso. Y yo me quedé pensando. Sí he tenido que superar a mi hermano, a mi esposa, a hermanos de la iglesia, pero hay unos que dejan más huella y cuesta un poco más. Pero yo no me enojé, sino que me quedé pensando. ¿Lo dice porque le molesta o tiene razón? Y la verdad que tenía razón. Porque si uno comienza a acariciar un sentimiento que ya es desmedido y pasa el lindero de lo normal, usted puede estar cayendo, hermano, en una situación que lo lleva a una vida de depresión, de desánimo. Y en la imagen, usted no sabe si usted está llegando a idolatrar a una persona ya. ¿Ve? Cuando yo les digo que yo también soy de carne y hueso, es que yo sé cuánto duele. Hay situaciones que duelen, pero hay que superarlas. A Jesús le dolió, pero no siguió lo que yo decía igual de Pablo,
que hubiera acariciado ese pensamiento acá, de todos los que apaleó, de todo eso lo hice, pero lo hice en ignorancia porque no tenía la luz, la revelación. Pero una vez que Cristo vino a mí y vino el Espíritu Santo, entonces entendí que aquello obra para bien. Y el Señor dijo en la visión que me dio, y le dijo a Ananías que yo iba a sufrir. Así que sufrir también por la causa de Cristo y cumplir lo que falta en los padecimientos de Cristo en mi cuerpo por la iglesia del Señor es algo que bien me merezco. Entonces encuentro una persona ubicada en la realidad. Y no por eso estaba siendo vanaglorioso, no, estaba diciendo que era, porque hermano, cuando uno ve los sufrimientos del apóstol Pablo, hermano, se para el sol a verlo. ¿Sí o no? Pero a veces se lo trataban de llevar las emociones. Hay que ganar sobre ellas. ¿Recuerdan cuando se vio con Bernabé y estuvieron allá por el Ponto y Bitinia y el Espíritu Santo le prohibió y se halló con Bernabé y se agarraron, hermano? Por eso era que Dios no lo dejaba ir allá, se iban a pelear los hermanos. Hermano, los apóstoles peleaban. ¿Y usted pelea de vez en cuando? Pregúntenle al pastor. ¿Sí? A veces nos disgustamos. Y eso es normal. Sofía pelea. Sí, es brava. Y lo mide bien, que lo piense Henry. Golpea duro, es como un gancho al hígado cuando le dice, cuando abre la boca dice algo firme y duele. Pero uno reflexiona si tiene razón o no. Es que hay que aprender en la casa, en la oficina, con los compañeros, en el ministerio. Porque hay gente que le habla a uno de parte de Dios. Y si yo acaricio un sentimiento desmedido, entonces no estoy permitiendo que el don que Dios puso en el otro me edifique. A mí la hermana Norma me ha hablado, Rosario me ha hablado, Carranza me ha hablado y más de uno aquí me ha dicho. Y yo no estoy enemigo por eso. Que el justo me reprenda, dijo el salmista, es un excelente bálsamo para mí, porque fieles son las heridas del que ama. Claro, no por eso agarre el machete y ande macheteando a los hermanos. No se trata. Por eso estamos hablando de la actitud del Espíritu. Entonces lo hacemos para edificar. Y generalmente los hermanos que son sabios le dicen, hermano, yo pienso esto, reconsidérelo. Yo no digo que tenga toda la verdad, pero tal vez si hay. Entonces esa es la actitud, hermano, que edifica. Da la posibilidad de que yo también me pueda equivocar. ¿Aló? ¿Están serios? Eso es buena señal, hermano. Eso es buena señal. Y eso debe pasar en nuestra casa, con los hijos, con el cónyuge. Y hermano, porque la primera tendencia que tenemos es no es así, que sí, que no. Pero entonces cuando yo doy la posibilidad y entonces dejo que aquel medite y yo me voy en oración y digo, Señor, yo pienso que y al fin le dicen, oh, no, vos sabes que tenías razón en aquello que estabas diciendo. Yo no lo veía así, pero gracias por decirme eso, porque Dios lo usó, hermano, Dios la usó, hermana. Esa es una actitud para que también aquella persona, cuando tenga una palabra de parte de Dios con otro, la utilice. Y no que por el temor. Porque puede ser que en un mecanismo de defensa, el Señor reprenda a Satanás. Sí, hermano, hay gente que es altiva. Señor, reprenda al diablo. Hermano, solamente porque no quiere reconocer, pero si es el Señor, después el garrotazo le va a decir el Señor, sí era yo. Y usted va a decir como miserable de mí. ¿Cuánto glorifican a Dios? Así que vamos a cerrar aquí para ir a la cena del Señor. Entonces, no debe ni abalanzarse y tirarse de buenas a locas porque piensa que todo lo que piensa es de Dios, ni debe reprimirse. Para eso existe el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús consoló a Marta, a María, le dio esperanza. Y vea cómo la trabajó. No te preocupes. Sé que tienes razón de llorar, esto es duro, es difícil,
pero tu hermano resucitará. Ah, sí, Señor, yo sé que algún día en la resurrección. No. Tu hermano resucitará ahora. Pero quiero que te calmes. Hay cosas que yo no voy a hacer, que te tocan hacer a ti y a los que están contigo. Yo no voy a mover la piedra. Tienes que quitar la piedra. Pero ¿para qué, Señor? Hace 4 días y he de ya. ¿Quiere verlo vivo? Sí, quite la piedra. Yo no sé si lo hizo sola, que no creo, porque se ocupaban a veces soldados, varias personas para quitar esas piedras. Se buscó un equipo, tuvo que tranquilizarse. Y le dijo, quédese ahí. Para que sea la primera en abrazar a su hermano que tanto amaba. Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro? Le garantizo que por los propósitos de Dios y las cosas que Él hace, a veces pasan años de años y se llega a abrir una tumba y los cuerpos están como intactos. ¿Por qué pasa? No lo sé. Dicen los médicos tienen su explicación debido a algunos medicamentos que se utilizan a veces, pero yo creo que lo que estaba pasando ahí al control de Dios, de los ángeles, del Espíritu Santo, si el Señor lo que sí iba a tener era que iba a tener que restaurar cada órgano y hacerlo nuevo en la vida de Lázaro, pero lo hizo. En la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración a las 7 p.m., jueves, culto de estudio a las 7 p.m., domingo, culto evangelístico a las 9:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 600 metros norte del Centro Comercial Zona Centro en San Rafael, abajo de Desamparados, en San José. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y volvieron a comer arepas y a tomar chocolate a la casa. Jesús lo resucitó. Así que le dio esperanza, le dio fe, le dio trabajo. Entonces, hermano, míreme acá. Cuando a usted lo ataque esa depresión, esa soledad, póngase a hacer algo. Trate de dejar de estar ahí acostado, que nada le ayuda. Después de unos días le va a doler el cuerpo, no de tanto trabajo, sino de tanto estar acostado. Va a salir como tullido. Hay que ocuparse de algunas cosas, como recibir la palabra, como lo hizo Marta y los que estaban ahí. Recibir las órdenes que el Señor nos da y ponernos en acción. Pero la tendencia bajo depresión, hermano, cuando los sentimientos nos envuelven, y hay veces, aunque llegamos al culto, no creo que Dios me vaya a hablar hoy porque no sé. Yo no quería hacer eso. Y ahí lo tiene el diablo. Si usted le cree, pero usted se dispone, Dios, contra todo lo que sea, yo nunca me voy a ir, aquí me voy a quedar hasta que tú me... Y hermano, en lo que menos sienta, al empezar el culto, en medio al terminar, Dios lo toca y lo renueva y usted dice, gloria a Dios que vine. Porque usted tomó una acción, no se quedó postrado. Por eso es que constantemente Dios nos dice, levántate, toma tu lecho y anda, levántate. Ven fuera, camina, te estoy llamando, ven acá. Y Él nunca te engaña cuando te llama. Te llama para algo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Así que terminaremos, gloria al Señor, otro día, hablando de cómo venció la lucha del Getsemaní. Jesús actuó con fe, la familia le creyó y Jesús resucitó a Lázaro. ¿Ha perdido usted la fe?
¿Ha perdido la confianza? ¿Cree que Dios ya no va a hacer nada? ¿Que mejor se retira de cristiano? Con esta me despido. En algún tiempo atrás, en una época, Carranza sí se acuerda, no voy a revelar todos los detalles, pero yo sirviendo y predicando lo hacía en los buses, todavía lo sigo haciendo hoy en todo lugar. Creo que es lo que mejor hago, predicar de manera personal, por gracia de Dios. No es porque tampoco yo soy muy vivo, muy valiente, no. Se me da, me ocurre, la gente me habla, pregunta, no me doy a veces ni cuenta cuando ya estoy predicando. Pero yo vine a despedirme aquí a la iglesia, al culto. Yo dije, ya no vale la pena, ya yo no voy a seguir más en esto, no me siento bien. Había pedido carnet de evangelista, por ahí todavía hace un tiempo lo vi, casi 40 años después para acordarme. Y entonces vine muy frustrado. Y dije, yo me voy a retirar de esto, no voy a volver. Vine así como para agradecer y vine ahí, me senté ahí por donde está la fila de Carranza. Estaba allá atrás. Y comenzaron a predicar de Jonás. Casi me muero, hermano. No, el hermano Marcos comenzó a predicar de Jonás. Y en un momento yo trataba de sostenerme, pero las piernas me temblaban, hermano. Y no pude retirarme, llegué hasta aquí, hermano. Entonces tal vez usted vino hoy así con más ganas, o ha tenido los últimos meses, semanas, con más ganas de cantar retirada. No sea cobarde. Y entonces todavía esa semana encontré una hermana, ella existe todavía, va a otra iglesia, ella se fue de aquí hace un tiempo y su hermana también se llama Yadira. Y entonces me estaba alentando ella para ir a la iglesia y que fuera. Y ya yo predicaba y de todo aquí. Y me dice, hermano, ¿sabe una cosa? Sí, así en el sillón de la casa. Me dice, ¿sabe qué es lo que pasa con usted? Que usted es un mal agradecido, usted es como el diablo. Casi se sabe toda la Biblia de tapa a tapa, dice, pero no la obedece, me dijo. Y hermano, viera qué clase de balazo me dio. Y entonces vino lo de Jonás y dije yo, no es Dios. Entonces, hermano, yo sé que es difícil que nosotros pasamos por momentos así, pero hoy Dios quiere ayudarte. No se vaya sin hacer una oración a Dios. Dígale, Dios, esta es mi condición, esto me está pasando, pero con tu ayuda va a ser distinto. Voy a decidir creerte. Me dicen que por acá vino un niño Manuel, o Yocho, el Manuel y el niño Yocho aquí. ¿Quién es? Dios te bendiga, bienvenido. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si por la actitud o la situación, la circunstancia que usted está viviendo, hoy vino como para despedirse o está molesto con Dios porque no ha ido por donde usted cree que debe ir. Yo le recomiendo reconcíliese con Dios, como lo hizo Jonás. Porque ¿sabe cuál era el problema de Jonás? Que él quería un Dios que hiciera como él decía. Y eso es lo que nos pasa. Cuando usted hace números y usted se plantea una respuesta y usted se carbonea solo y cree que Dios lo va a hacer como usted cree, y Dios se lo vacila, se lo lleva por otro lado, y no se lo lleva por el camino corto de los 7 días, sino que se lo lleva y le da 40 vueltas allá al Mar Rojo. Usted dice, no, Dios no es Dios. Así que ahí donde usted está, incline su cabeza. Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Valencia Desamparados y Betel, Costa Rica presentó su programa Avivando la Fe. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11.